Y bueno, ya estamos de nuevo aquí en el programa En la Mira, conducido habitualmente por Mariana Rubín, quien les habla hoy, Silvia Carvalho Crosquey. Y ya estamos en compañía de Jorge Alfonso. Él estaba en un compromiso, nos pidió justamente que lo llamemos unos minutos después. Jorge, ya estás disponible, buenas tardes. Hola Silvia, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, un placer. ¿Será que puedes bajar un poquito tu retorno, por favor, sí? Yo no tengo radio. Entonces entonces soy yo. Bueno, te escucho muy bajito, a lo mejor por eso. Bueno, Jorge, ¿Cómo me escuchas ahora? Ahora mejor. Comentame, vos estás en la Asociación Paraguaya Racionalista, ¿cierto? Sí, soy uno de los miembros fundadores. Lo fundamos el ingeniero Montanía, Roberto Núñez y yo allá por el 2008 más o menos. ¿Y cuáles son los objetivos de esta asociación? Inicialmente con los muchachos pensamos que los objetivos tendrían que ser la difusión del pensamiento crítico, la difusión de la filosofía de la ciencia y la denuncia de los abusos de la credulidad pública. Y sobre esos tres ejes hemos constituido esa fundación y bueno, creo que desde entonces hasta aquí nos hemos divertido mucho. Y creo que enseñan mucho también, ¿eh? Me parece que ahí está la mejor parte de todo. A mí lo que me gustaba, y yo comentaba, yo sé que tú estabas manejando cuando te llamamos primero, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya había comentado, leí un poquito la misión de esta asociación y cuáles son los objetivos, qué actividades realizan, etcétera, en la página de Facebook que tienen ustedes. Pero a mí me gustaría ahondar un poquito, sobre todo en qué tareas realizan ustedes. Yo sé que tienen ustedes un programa de radio también, ¿verdad? Bueno, ahí hay una aclaración. El programa de radio es solo mío, o sea, lo llevo yo adelante. En un principio sí fue un programa de la fundación, después se quedó a mi cargo eso. Y sí, la fundación obviamente desarrolla actividades diversas. Y de vez en cuando, como es una organización sin fines de lucro, ya te imaginarás ahora las charlas que se están haciendo de entrada gratuita en la sociedad científica. Bueno, lo que es una especie de voluntariado. La gente que colabora lo hace simplemente por el interés de transmitir algún tipo de conocimiento, con el propósito de difundir, como decía, la filosofía de la ciencia, buscar un poco un llamado a la racionalidad, etcétera. Es una cosa un poco quijotesca, creo yo, pero finalmente lo hacemos, algunos con unas motivaciones y otros con otras. Yo, en particular, les suelo decir a los muchachos que lo hago por divertirme, porque para mí resulta bastante divertido entender un poco la psicología de la gente. Es muy especial eso. Hablemos un poquito, perdón, seguí nomás, disculpa. No, nada, decime. No, te decía, te quería preguntar sobre estas jornadas escépticas, justamente, ¿verdad? Definamos un poquito para que nuestros oyentes entiendan lo que es ser escéptico o tener un pensamiento escéptico, y después hablemos un poquito de estas jornadas, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, ser escéptico es simplemente no aceptar ninguna afirmación sin la suficiente evidencia. Cuando alguien afirma algo, hay una serie de herramientas intelectuales, son muy sencillas, pero que no vale la pena ahondarlas ahora más que este ejemplo que voy a poner. Si uno va a comprar un auto usado, lo mínimo que se espera es que el comprador sospeche del vendedor del auto usado. Que siempre nos va a querer hablar maravillas de cómo está el vehículo, pero nosotros vamos a preguntar cómo está la suspensión, cuánto el kilometraje del vehículo, de qué modelo es, dónde están los documentos, tuvo algún choque el vehículo, tuvo algo. Vamos a hacer una serie de preguntas, probablemente, y de última... Tiene todos los papeles en regla. Claro, y de última me voy a decir, o alguien diría,
¿me permitís por favor llevar el auto a un taller de confianza? Porque voy a chequear si lo que me dijiste es cierto. Claro. Entonces mi mecánico me va a decir, no, que este auto está hecho bola, hijo, tiene 4 choques, el motor está desinflado, está oxidado. Nuevo. Bueno, si esa es una actitud escéptica que nosotros ponemos en práctica sin darnos cuenta, pero que la vida nos ha enseñado que así debe ser. Sin embargo, lo que vemos muy a menudo es que muchas afirmaciones que hace la gente diariamente, otra gente las adopta o las compra sin hacer la revisión más elemental acerca de la evidencia que la sustenta. Entonces es ahí donde nosotros decimos, espera un momentito, creo que y esas cosas tienen que ver, por ejemplo, con la salud, que es mucho más importante que un vehículo. Claro. Pero no nos damos cuenta, o muchas otras cosas de la vida, que de repente viene un gurú y nos habla de la importancia de tal o cual cosa y que hay que cambiar la vida por esto o por aquello, y no, la gente no hace preguntas, se traga la píldora así, pero sin masticar. Y lo que es peor, yo creo también, Jorge, que entiendo que una de las últimas jornadas escépticas trató sobre este tema de las pseudomedicinas. Toda esta gente que aparece con curas milagrosas contra el cáncer, contra el SIDA, y cura de otras enfermedades así gravísimas, generalmente mortales, los famosos manochantas, los manosantas que te curan, supuestamente te hacen unos toques ahí en la barriga y te sacan los cánceres con la mano, que hemos visto tantas veces, y me encanta porque generalmente son los magos, hoy llamados ilusionistas, ya no les gusta más llamarse magos, ¿verdad? Que muestran, por ejemplo, cómo se estafa a la gente desesperada y le sacan el cuerpo maligno del cuerpo, valga la redundancia, ¿verdad?, del organismo, en fin, una serie de situaciones, y gente que se hace llamar médico naturista y no lo es, ¿verdad?, y te reemplazan a lo mejor terapias científicas, terapias tradicionales por engaños. Sí, justamente, bueno, de eso estuvo hablando el doctor Marcelo Muñoz el jueves, este jueves que pasó, sí. Porque en realidad son 2 charlas nada más, la del jueves que pasó, que ya la hizo el doctor Muñoz, y la del próximo jueves que la voy a hacer yo. La de Marcelo es mucho más importante desde el punto de vista de la salud, porque, bueno, habló justamente de eso, de la mal llamada medicina alternativa. Sí. O la medicina natural, o la medicina es una sola. Cuando tiene apellido ya empieza a complicarse. Yo no soy un experto, no soy médico, así que no quisiera ahondar mucho en ese tema, pero Marce hizo una charla muy interesante. Sería bueno que en algún momento converses con él al respecto, pero claro. Pero efectivamente sí, el gran peligro está en que una persona abandone un tratamiento ortodoxo, comprobado, que funciona, para ponerse en manos de un charlatán que le ha vendido un buzón o que le vendió humo, y generalmente, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, uno puede encontrarse con que ha perdido un tiempo valiosísimo y ya no es posible retomar un tratamiento, ya no es posible salvarse. Exacto. Y uno muere en manos de un charlatán. Tenemos figuras internacionales famosísimas, como por ejemplo Steve Jobs, un tipo tan inteligente, pero cuando se le diagnosticó, él prefirió ponerse en manos de algún tipo de medicina tipo hindú, tipo ayurveda, o de todos esos disparates, y bueno, no pudo salvarse. Eso por poner un caso mundialmente conocido, pero esas cosas pasan todos los días, en todas partes, porque la gente que trafica con la esperanza y con el temor y la desesperación de la gente está en todas partes, ¿verdad? Exacto. Y ese sí es un tema de salud pública que debería ser encarado no por una organización como la nuestra, que es una organización
sin fines de lucro, con unos cuantos voluntarios, sino debería tener yo creo que tendría que tener un frente liderado por el Ministerio de Salud, o por el Círculo Paraguayo de Médicos, o una cosa así. Uh-huh. Eso sería mucho más efectivo que lo que nosotros. Nosotros apenas hacemos una charla donde asisten 40, 50 personas y nada más. No es mucho lo que podemos hacer. Claro, pero realmente sería ideal que este tipo de temas tuvieran mayor presencia en los medios, como decías vos, sobre todo por el engaño generalmente al que recurren o sea, los estafadores, ¿verdad? Porque te estafan en tu buena fe, te estafan en tu desesperación, y es allí donde está lo más grave, que tienen poco acceso este tipo de argumentos, por decirlo de alguna forma, en los medios de comunicación, tienen poco acceso a los medios. En realidad, lo que nosotros hacemos es pincharle los globos a la gente, como suelo Uh-huh. decir, y eso no vende, eso no tiene un interés mediático. Lastimosamente el interés mediático hoy en día es otro, y especialmente en nuestro país es otro, es muy localista, muy de cosas del día a día. Prácticamente ningún diario, salvo uno donde un miembro de nuestra fundación hizo enormes esfuerzos, ahora le dedica un par de páginas a noticias sobre la ciencia. Uh-huh. Eduardo Quintana, que también es miembro de nuestra fundación, tiene prácticamente un blog en uno de los periódicos digitales donde siempre está difundiendo esto, y también le dan unas páginas donde él puede promocionar a la ciencia que se hace en nuestro país, a los científicos que trabajan en nuestro país, etcétera. Pero eso no vende. Yo no creo que la gente lea mucho eso todavía. Probablemente en el futuro cambie, porque todo tiene que ver con la educación. Nosotros no vemos nomás, no nos damos cuenta del mal que significa para el país tener una mala educación pública. El ranking de nuestras universidades, la calidad de nuestros maestros, eso determina la calidad del futuro de un país. Y mientras que la educación bueno, eso no se resuelve tampoco de la noche a la mañana, tiene que pasar probablemente un par de generaciones para que eso cambie. Pero las soluciones tienen que implementarse ya de forma progresiva. Aparte, yo creo que hay una cuestión también que lamentablemente a veces se fomenta. Ese tema a mí, por ejemplo, de las cadenas y que te mandan las soluciones mágicas y tenés que, o sea, no sé, bueno, hay todo tipo de creencias populares, y ahora con el tema de las redes sociales parece que, y discúlpenme lo que voy a decir, pero parece que la idiotez está generalizada a través de las redes, porque se retransmiten un montón de tonterías que la gente cree que son grandes verdades, porque antes era el mail, ahora es a través de las redes. Sí, la claro, gente cree. Sí, claro. Como grande, ¿verdad? Humberto Eco, el famoso escritor italiano que falleció este año, Uh-huh. lo dijo, que las redes sociales, si bien son útiles para determinadas cosas, también le han dado, las redes sociales le permiten tener voz a una generación de idiotas, a una legión de idiotas. Uh-huh. Y eso es muy cierto, porque hay mucha basura ahí afuera, hay mucha basura que circula. Bueno, una de ellas son las cadenas. Realmente, yo no sé hasta qué punto pueden ser perjudiciales, pero son muy estúpidas, te hacen perder el tiempo. Y sí, ese es el tema. Y realmente a veces a mí me indigna, porque tenés que estar desmintiendo, y a veces la gente te cuestiona, ¿verdad? Cuando de repente vos tratás de hacerle ver que no pasa de ser en inglés no me sale la pronunciación, pero un OAX se escribía antes, OAX, ¿verdad? Sí. Un OAX, es un fraude, es un fraude, sí. Un fraude vía internet, ¿verdad? Y la gente cree, o por ejemplo de repente esos que
se sacan una lotería o se sacan cuánto. Yo ya soy multimillonaria de tanto recibir mensajes de que me gané no sé cuántos autos y millones de guaraníes de tal grupo y hasta utilizan nombre de las empresas, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que tienen que ver con la credulidad que pasan desde el premio que supuestamente te ganaste hasta la desesperación de cuando alguien está enfermo en la familia y recurren, como decías, a fórmulas mágicas casi, en la esperanza de poder devolver la salud a la persona que está enferma, sea uno mismo o sea un familiar. Sí, es algo terrible. Eso es parte nada más del problema. O sea, cuando afecta la salud es un verdadero problema de la gente, pero que medio que pasa inadvertido para el resto de la sociedad. Ahora todo ese tema de las cadenas, de los medios que llegan, bueno, son avivadas de la gente, pero no representan un verdadero problema en nuestro mundo de hoy en día. Creo que son simplemente anécdotas. Claro. Sí, reitero, representa un problema la falta de educación, la falta de una educación de calidad, porque eso es lo que va a determinar qué es lo que vamos a hacer como país en el futuro, qué es lo que se le va a quedar a nuestros chicos. Jorge, ¿cuál es tu próxima charla, me decías? Yo voy a hablar de algo menos importante, pero no menos pintoresco que la charla que dio martes. El próximo jueves a las 19 horas en la Sociedad Científica la charla se llama, o sea, el título de la charla es ¿pensamiento positivo o pensamiento mágico? Es una pregunta. Y lo que voy a abordar allí es toda una cuestión que es una verdadera industria editorial, es una industria, la industria de los gurúes que venden el humo del pensamiento positivo. Y bueno, no tengo que adelantar mucho porque si no se van a ir a la charla. Claro, los que tienen las fórmulas para ser feliz y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Los famosos libros de autoayuda, por ejemplo, ¿verdad? Y los libros de autoayuda es la industria multimillonaria a la que yo me refiero. Esa idea tan difundida como tonta de que uno visualizando algo lo consigue, cosas que repiten incluso figuras o estrellas de la televisión que dicen que cuando vos, es una frase de Paulo Coelho, que es uno de los escritores que más que él ha hecho bien, digamos, en términos de ganarse unos buenos billetes inventando estas tonterías, pero cuando vos querés algo, todo el universo conspira para que lo logres, y todas esas tonterías que son verdaderas tonterías que la gente adopta como filosofía de vida o que la repite sin pensar. Entonces vamos a hablar un poco de eso, del negocio y el fraude del pensamiento positivo y porque en el tema del pensamiento positivo no es una simple cuestión motivacional, porque desde luego que en términos de motivación yo no discuto eso, que alguien se ponga las pilas para hacer algo siempre y cuando la realidad lo permita. Eso no es criticable, digamos. El problema está en que la gente piensa que la mente tiene un dominio sobre la materia o una influencia sobre la materia que no la tiene, porque no hay ninguna evidencia de que sea así. Y entonces ese es el punto, o sea, ese pensamiento positivo no es otra cosa que el pensamiento mágico por el cual la gente justamente abandona un tratamiento, como estábamos diciendo antes, un tratamiento médico ortodoxo para recurrir a las manos de un chamán o de un charlatán. Exacto. Y hoy en día ya el chamán, si bien conozco casos donde el chamán se disfrazaba de indio peruano que venía a hacer todo un ritual, conozco muchos casos así. Incluso nosotros con Nisuga en un tiempo, hace muchos años, le metimos a la cárcel a un tipo
por haber estafado a una familia, le dejó en la calle. Y fue increíble porque Nisuban tuvo que ir hasta el despacho del juez a mostrarle el truco que había hecho el supuesto indio chamán para joderle los últimos ahorros que tenía la pobre señora antes de perder su casa. Y bueno, te decía que esa forma de pensamiento mágico de pensamiento positivo realmente es un pensamiento mágico muy dañino, pero que también es interesante que la gente vea de dónde viene, hacia dónde va, cómo permea todas las cosas. Las empresas, por ejemplo, hoy en día contratan a los famosos coaching, hacen coaching ontológico, que no sé qué mierda significa esa estupidez, porque la ontología tiene un significado en filosofía, pero no tiene nada que ver con un coaching. Sí. Yo ya busqué mucho y tampoco encontré. No, todo disparate. Sí. Hablan mucho de la energía, no tienen idea de qué es lo que es la energía, pero ellos hablan de la energía y ahí te meten la energía positiva. Y bueno, hace poco, por ejemplo, una asociación importante, o sea, me parece al menos importante, no sé en qué medida, porque yo nunca le presté mucha atención, pero el Club Ejecutivo presenta una charla de un personaje, parece ser que es un paraguayo que vive en México, no sé qué, o no sé qué historia, que anda currando por allá, y hacen una charla que se llama, ¿cómo era que se llama la porquería esa? Acá le pregunto a alguien. No, liderazgo cuántico. Ah, sí. Liderazgo cuántico. ¿Qué mierda significa eso? A ver quién me explica. Pero cuando me pongo a ver el video de la charla de liderazgo cuántico, le veo a un tipo con cabeza rapada, hablando tonterías, y toda la gente en un círculo, tomados del brazo, y haciendo saltito para adelante, saltito para atrás, saltito para el costado, saltito a la derecha, saltito para adelante. O sea, una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, pero eso no lo hacen gratis como lo vamos a hacer nosotros. Nosotros somos los boludos. Ahí el tipo cobra 250.000 por cabeza o no sé cuánto. Y la gente se va para escuchar lo que finalmente es una supuesta charla motivacional. Pero hay un gancho que es mentiroso. Cuando el tipo dice liderazgo cuántico, está hablando tonterías. Es lo mismo, como decía Borges, que yo hable de equitación protestante. Sí, algo así. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en fin, de eso es un poco lo que vamos a hablar este próximo jueves. A ver si nos avivamos un poco, ¿no? Yo creo que eso es difícil. Muy difícil. Bueno, mi querido Jorge, un placer charlar contigo. Realmente muchos oyentes ya estaban reclamando esta entrevista. Inclusive ya llamaron a pedir acá qué pasaba, que preguntar por qué todavía no estabas al aire. Así que, bueno. Bueno, también les recuerdo a esos oyentes, también les recuerdo a los oyentes, si me permitís, es un poco la competencia, que nosotros, o sea, yo tengo un programa los sábados en Radio 1000 de 11 a 12 que se llama Observatorio Racionalista. Si quieren sintonizarnos los sábados de 11 a 12, ahí estamos. Ok, anotado. Bueno, un abrazo, Gracias. Muchas gracias por estos minutos. Hasta pronto. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Alfonso de la Asociación Paraguaya Racionalista.